Son las 7 de la tarde, como saben ustedes, nos gusta ser puntuales y en esta ocasión pues, lo que pretendemos es rendir un homenaje a la enorme figura de Rafael Arozarena, que tanto estuvo con nosotros pues, prácticamente por toda la isla, como iremos viendo. Se le han hecho ya muchos homenajes póstumos. Nosotros participamos en bastantes en vida y hemos creído que con motivo del centenario de su nacimiento pues debemos tener un recuerdo especial para él. En consecuencia, hemos organizado esta sesión de manera que diferentes miembros de la Academia, María José Pérez Andreu, compañera de Rafael Arozarena, pues podían acercarnos de la mejor manera para este recuerdo, como digo, al hombre, a la figura que tanto disfrutó en Lanzarote y que Lanzarote tanto le debe precisamente por la dedicación que él le otorgó a la isla. Pretendemos difundirlo y por eso se va también a grabar para subirlo a la red y que puedan todos pues, disfrutar de este homenaje. En primer lugar, María José Pérez Andreu pues, va a disertar sobre el hombre y la poesía en Rafael Arozarena. Tiene la palabra. Bienvenida. Gracias, bien hallada. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo he titulado mi intervención Rafael Arozarena, 100 años de vida, 100 años de poesía. A este viejo marino no expresan las palabras. Sus pasos en la arena son quienes dan salida a su mundo interior, quienes le dan el diálogo, el júbilo de ser lumbre callada. Pedro García Cabrera, de las islas en que vivo, dedicado a Rafael Arozarena. Se me ha pedido por parte de los organizadores de este homenaje recuerdo a Rafael Arozarena que hable de su faceta humana y poética. Ahí es nada. Ni con un número ilimitado de páginas podría yo trazar el relato completo y acertado de los 100 años de Arozarena, aunque sea solo en estas dos facetas de su vida. El 4 de abril de este año 2023, Rafael hubiera cumplido 100 años. Así que tal acontecimiento es el que me ha llevado a titular este pequeño relato de manera tan poco original. Rafael Arozarena, 100 años de vida, 100 años de poesía. Tengo que reconocer que hablar de Rafael Arozarena me produce cierto pudor, pues no va a existir objetividad en mis palabras. Los años vividos junto a él me permitieron conocer a un Rafael que muy pocos conocieron. Permítanme este atrevimiento. Tantas personas han escrito y escriben sobre él, y tantos con tan poco acierto que su figura y su obra aparecen con frecuencia desdibujadas. Más allá de los datos que aparecen en el Documento Nacional de Identidad, me considero un poeta, declaró en una ocasión Rafael. Con estas palabras resumía su biografía, a la que era muy poco aficionado. A las biografías en general me refiero. Ser poeta y sentirse así es una postura ante la vida, nos decía. Y así es, era su forma de vida. Un poeta que a veces escribía novelas, cuentos, impartía conferencias, investigaba, pintaba, escribía teatro, guiones para televisión, daba entrevistas, dedicaba estudios a la entomología, impulsaba la creación de museos, charlaba con los amigos. Sí, había transformación con solo su presencia. Mis ropas comunes desaparecieron y me iba cubriendo de no sé qué ropajes. El aire envolvente se transformaba y se hacía diferente, más diáfano y acogedor. Quedaba una respiración vivificante y distinta. Palabras estas que dedicó Isaac de Vega, otro gran escritor canario, a Rafael. Arozarena, figura literaria de primer orden, brilla con luz propia en el firmamento de los grandes creadores.
un firmamento que en Canarias es fetasiano y que Rafael creó para quien quiera visitar. A pesar de que él dejó dicho por activa y por pasiva que se consideraba poeta, ante todo, y que es un dato que aparece en cualquier información sobre él, creo equivocarme poco si digo que el 95% de sus lectores no han llegado a leer ni media docena de sus poemas. Es más, creo que tampoco se lee en general la mayoría de sus obras en prosa. ¿Se desconocen tantas facetas suyas? Me parece significativo y esclarecedor leer su poética, que aparece en Poesía Completa. Mejor que mis palabras son las suyas. He dejado escrito en algunos de mis poemas que nacer como poeta es un evento de grandes dificultades. Nacer y seguir como poeta, ya que durante toda la vida el poeta ha de sufrir la postura poética que en la mayoría de los casos consiste en burlar el tacto de la tierra y mantenerse en el vuelo inmóvil, en un espacio de irrealidad donde el suceso material ocurre a otra persona y lo sufre el propio poeta. El suceso es grande siempre, como la vida, el amor o la muerte. ¿Cuánto poema se ha escrito sobre amadas ausentes, falsos dolores de corazón o tantas historias que nunca existieron y, sin embargo, pesan sobre los hombros de los poetas? Una postura en el mundo, dije, que es la poesía. Y lo sostengo, porque a veces noto que me sobran los versos, su sonido y su grafía, para atrapar el airón, casi siempre emoción y protesta en mi caso, que me obliga a exponerme, ponerme fuera de mí, para colgar un poema en el espacio real, que es como poner un grito en el cielo. Tengo por cierto que el poeta yo está desligado de mi persona, como Pablo Neruda lo estuvo de Neftalí Reyes, o tantos otros que acudieron al seudónimo tratando de materializar su fantasma poético. Hasta aquí su poética. Perdón, no, sigue. Hay quien es poeta de ocasión. La ocasión puede ser la primavera, el inicio del amor o el capricho de presentarse a unos juegos florales. No es este mi caso actual, pues por desgracia, cuando ya daba mis primeros pasos en ese mundo de versificadores, me llegó el ramalazo de algo superior, un soplo de mayor importancia que surgía de sucesos y objetos y que era imposible de atrapar con las simples herramientas de la métrica y la rima. Casi quiero dar la idea de una poesía que está fuera de nosotros y es fuerza que quiebra la sintaxis y nos permite hablar con ángeles y muertos, con sabios y bestias. Recordemos que Georges Bataille nombraba la poesía como una voluntad de lo imposible, y es curioso que el poeta no sepa nunca lo que desea, qué respuesta le gustaría recibir de las cosas, entes y objetos preguntados. En verdad, el poeta prefiere mantenerse en la ignorancia, que viene a ser la cantera de la máxima sabiduría, y así sentir el pasmo que provoca la existencia, la misma de todos, desde el nacimiento hasta la muerte. En la actualidad, el poeta es en verdad ese otro ser que acompaña al poeta, el ser soberbio que invita a mantener una postura de riesgo para esclarecer los sucesos más profundos de la vida y debatirlos con Dios. El catedrático universitario Juan José Delgado, gran estudioso de la obra de Arozarena, en la introducción del tomo Poesía Completa, nos dice, refiriéndose al poeta Rafael: en un poema del libro, Muerto, muerto, ya muerto, el autor nos habla de una muerte simbólica muy distinta, la muerte necesaria del hombre. El hombre ha de morir para que pueda nacer el poeta. Y entonces la muerte es renacimiento a una vida auténtica. Si nos fijamos un instante en los títulos de sus poemarios, nos daremos cuenta que hasta en ellos hay poesía. Todo un mundo. Los dos primeros llevan por título Romancero Canario y A la sombra de los cuervos.
Los dos, por expreso deseo de Rafael, no aparecen en los volúmenes de poesía completa que se han publicado hasta hoy. Consideraba que no ofrecían la suficiente calidad a sus lectores. Fijémonos ahora en los títulos de sus poemarios, por orden de aparición. Alto crecen los cardos, aprisa cantan los gallos, el ómnibus pintado con cerezas, silbato de tinta amarilla, desfile otoñal de los obispos licenciosos, amor del amor a 7, caravane, poemas y prosas, Fantasy and Sky, coral polinésica y poliedros del mar. Sus últimos años fueron de gran creación. Publicó los poemarios Fantasy and Sky y Poliedros del mar, una gran cantidad de poemas, ahora inéditos, que verán la luz próximamente. Publicó el cuento El barco de los sueños, su ingreso en la Academia Canaria de la Lengua con el título Cómo me dice escritor. También la novela Los ciegos de la media luna. Y dejó terminada su novela El señor de faldas verdes, que se publicó en 2018. Participó varios años en las actividades de esta Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote. Publicó su ingreso en dicha academia con el título de Mis pequeños dinosaurios, además de artículos, conferencias, presentaciones literarias y pictóricas, participación como jurado en diversos premios literarios. La lista es muy numerosa. Llegados a este punto, y admitiendo que este poeta del que hablamos es una figura literaria y humana, poliédrica y fructífera donde las haya, podemos decir que Rafael Arozarena es algo más que Mararina, título mágico y mítico donde los haya, por otra parte. Finalizaré esta pequeña intervención con sus primeros versos que aparecen en Alto crecen los cardos, de 1959. Muerto, muerto, ya muerto y todavía algo me pide que encienda el corazón. Si vierais que es difícil nacer como poeta, censurar en los labios las palabras que sobran y borrar de los ojos ficticios paisajes, decir tan simplemente las cosas por su nombre y esperar que ellas tengan su propia poesía. Muchas gracias. Ha dicho, por voz interpuesta, nuestra querida María José Pérez Andreu, que al menos deberíamos leer 6 poemas. Yo le había pedido a Manuel que nos leyera pues, unos 3, por lo menos para que tuviéramos la mitad de ese trabajo al que nos han ofrecido. No sé si es muy obediente o piensa leer alguno más o alguno menos. Tienes la palabra. Gracias. Decía Arozarena en el discurso que pronunció al entrar como académico en la Academia Canaria de la Lengua, no le molesta al escritor que le hayan colocado sobre un pedestal, moléstale que la gente ignore la obra, cualquiera que sea, que noblemente legó a su pueblo. Por eso esta noche el presidente de la Academia, profesor Posada, me pidió que no podía faltar en la conmemoración del centenario de su nacimiento la lectura de algunos poemas, no muchos porque el tiempo aquí está limitado y hay otra conferencia interesantísima también. Bueno, pues yo había elegido 2 poemas, pero tengo otro ya que ha dicho que puedo leer 3, pues leeré 3. Voy a empezar por leyendo un poema que hace referencia, que es el germen de la que va a ser su obra, aunque a él no tenía esa relación de amor-odio, de Mararia. Este poema aparece, se titula María la de Femés, y aparece en su libro, como nos ha indicado, A la sombra de los cuervos, un
libro, un poemario que publica en el año 1947 y que él, junto con el que había aparecido el año antes, en 1946, Romances Canarios, le pide al don Juan José Delgado, que era el que antólogo, que estaba reuniendo su poesía para publicarla en ediciones, que por favor que no incluyera esos dos libros, porque eran romancillos. Y decía él que por estar escrito en verso eso no significa que sea un poema. Pero resulta que este poema, este romancillo, como él le llamaba, que está en el libro de A la sombra de los cuervos, en él está el germen, repito, de la que va a ser, nos guste o no nos guste, le guste a él más o a él menos, su obra más emblemática, que Malaria. Por cierto, fíjense, de la literatura del siglo XX, bueno, aquí hay la experta en este tema, pero en la literatura del siglo XX canaria hay dos obras que destacan especialmente: El Lancelot, de Agustín Espinosa, y Mararía, de Rafael Arozarena. Y observe, curiosamente, las dos están escritas por tinerfeños. Las dos son consecuencia de una breve estancia accidental de estos dos tinerfeños que vienen a Lanzarote, repito, de forma accidental. Agustín Espinosa porque lo mandan aquí para que ponga en marcha el Instituto de Segunda Enseñanza. Viene como comisario regio para inaugurar el primer instituto de enseñanza. Y Arozarena, pues ya lo sabemos, viene aquí con la historia de las antenas de FME y tal. Su estancia es muy corta. Agustín Espinosa pues está en un curso 1928-1929. Y de ahí sale, de esa estancia, surge El Lancelot, una de las obras, para muchos, para mí por supuesto, puntera en la literatura canaria del siglo XX. Y de esa estancia ahí en FME de Arozarena poniendo unas antenas, sale otra obra puntera en la literatura canaria, que es Mararía. Pues bien, el germen de Mararía es este poema. María la de Femés, ahora por estar vieja, nadie recuerda quién fue. Tenía los labios tintos como las flores de Pascua, delgados como cuchillos. Los ojos como dos higos tunos con las pestañas de pico. Las pupilas como cueva, como las cuevas de Guanche, como un secreto de piedra. Los hombros de media luna, los pechos como dos teires y el vientre como una luna. Tenía piernas y brazos tan lisos y tan redondos como los troncos de drago. Altas las piernas, altas para mecerse en el aire como las palmas canarias. Era arisca como un cacto y al hombre que la rozara le sangrarían las manos. Alguien, no sé quién, me dijo, para llamar a los hombres, silbaba como los mirlos. María, la de Femés, ahora por estar vieja, nadie recuerda quién fue. Tronco torcido de vid, el tiempo calcó en su cuerpo arrugas de mal país. Secas sus piernas, resecas, lo mismo que a los camellos se le volvieron de arena. Hoy la crucé en el camino, flaco mástil, con el viento silbaba igual que los mirlos. Pues este es un romancillo, según su autor. El segundo poema que he elegido para este homenaje es Desfile otoñal de los obispos licenciosos, que ha citado, publicado en 1985. Así como el que he leído anteriormente hace referencia a su condición de novelista, este
hace referencia a su condición de pintor. Por cierto, el profesor González de Posada definió la poesía de Arozarena, en aquella exposición de la que usted fue comisario, como poesía pintada. La pintura la definió como poesía pintada, me parece una definición muy acertada. Bueno, este se llama Un viejo pescador de Antibes y es un homenaje a Pablo Picasso. En el año 1939, Pablo Picasso se había ido a pasar el verano a Antibes, un pueblecito de la costa azul francesa, con Dora Maar, su compañera en ese momento. Y solían dar algunos paseos por aquí, por el muelle, y allí contempló a unos pescadores de noche, que con unas luces de acetileno estaban pescando. Y eso a Pablo Picasso le inspira un cuadro que se llama Pesca nocturna en Antibes, y que hoy es el segundo cuadro de Picasso más grande después del Guernica. Y este cuadro está actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Yo no sé si Rafael estuvo viendo cuadros en Nueva York o simplemente vio una reproducción, pero inspirado en ese cuadro escribe este poema. Un viejo pescador de Antibes. Fue mi primer encuentro con la gracia, mirando la pesca milagrosa de un viejo pescador. Este era un viejo que no pescaba en la corriente de Gulf Stream, que tenía sus pestañas como anzuelos anclados en el fondo de todos los mares del mundo. Era un viejo llegado de la luna, tan amigo de Pierrot y Colombina. Era un viejo azul y rosa, como el mar de Málaga. Era un dios pescador que pescando penetró en el Sena y con ostra sacada de los rostros egipcios sembró los ojos de París. Fue mi primer día en el mundo de la gracia, mirando la pesca milagrosa de un viejo pescador, cuando aún no sabía que pescaba para mí. Habíamos seguido las luces de San Telmo hasta la puerta de Antibes. Me senté largo tiempo a su lado con las manos abiertas al sueño, y él pescaba violetas y gallo o rombos de arlequín para vestir a sus hijos. Era un viejo pescador ignorante, y yo quería enseñarle a pescar peces de verdad, como la carpa y el salmón. No creía que Dios hizo el mundo en 7 días, que París está en el mapa y es invisible a un corazón cualquiera. Huía entonces de mi lado, de mi ciencia, del frío que me hizo. Él era un viejo loco que pescaba en Antibes y lanzaba su anzuelo de plata en un vaso de vino o en una cazuela vacía pintada con azul de Pablo. Y eso pescaba, el azul o caramillos de Dios para alegría de cabras y faunos, o las 8 rosas para felicidad de Juan Ramón, que nos miraba desde su ventana. Para mí, 2 pichones de amor que metió en sus bolsillos. Fue mi primer día en el mundo de la gracia, mirando la pesca milagrosa de aquel viejo español que perdió su locura y pescó la quijada espantosamente abierta de Guernica. Lo recuerdo ahora ya en el día más difícil de los poetas. Bueno, y termino con otro poema del mismo libro, de Filo Otoñal de los Obispos del Licencioso. Se llama La Dama de la Silla Celeste y lo introduce con una cita de Paul Elba. Ella era mi forma predilecta, la que no me quitaba el pesar de ser hombre. Sentada en la noche,
sus cabellos lucía como berenice y sin saberlo bordaba cuadrantes de luz para los ciegos. Tan alta como la mano de un poeta, allí donde crece la hierba más transparente de la aurora, donde las palabras se enredan en los pies de algún dios. Sentada en su silla celeste, así la descubrí con algo más que mis ojos. Temblaba una lágrima en el espacio o un diamante colgado en la interrogación luminosa de las Pléyades. Era la dama de la silla, el descenso de mi voz en su mano, forma de silencio encendido en la noche más oscura, que mis pies proyectaba la ruta jubilosa del día venidero. Pues hemos concluido la primera parte directamente con él. Bien, pues continuamos con esa otra faceta de Rafael Arozarena, que fue el ser algo más que aficionado a la ciencia. No sé si está de acuerdo con la presentación. Pues, nuestra científica por antonomasia en Tenerife, María Esther, pues va a hablarnos de Arozarena, un naturalista de vocación. Pues muy bien, buenas tardes a todos. Una vez más, pues agradecer al profesor Posada que me meta en líos, que me embarque a hablar de Rafael Arozarena en esta vertiente que quizás es menos conocida. Yo no soy entomóloga, soy paleontóloga, pero bueno, supongo que él habrá visto la relación en que con un prolongado espacio de tiempo, pues los dos fuimos, y en mi caso sigo siendo, conservadora del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. ¿Quién me iba a decir a mí que muchos años después, yo no le voy a decir cuántos porque no hace falta, ¿no? Pero estudiando en secundaria, pues me tocó, como muchos estudiantes de Lanzarote, porque yo soy conejera, y yo creo que de todas las islas, porque en todos los institutos de secundaria era obligado leer Magaría. Y como conejera que soy, y como además con familia en FEMER, familia política, pero ya como hermano, y conocedora de la geología excepcional que tiene los Ajache y todo el Valle de FEMER, pues la verdad es que me es muy grato participar en este homenaje a Rafael Arozarena y volver a recordar ¿no? esa obra que efectivamente él no era de lo que más presumía, pero ha quedado aquí, ha quedado para la historia de la lengua canaria y por lo tanto lo seguiremos estudiando, le gusta a él o no, es su legado, ¿no? Me venía, cuando María Jesús estaba explicando su discurso de entrada a esta jornada, me venía a la mente una señora que vive todavía en FEMER, Vicenta Melián, que tiene el restaurante que está pegado a la salida de FEMER hacia Playa Blanca, y que muchos de ustedes la habrán visto allí fuera, sentada al lado del aljibe, ¿no? Del brocal del aljibe que tiene en el restaurante, pelando papas, y que está vestida totalmente de negro, porque al igual que Magaría, pues sufrió mucho y sigue sufriendo, porque ha perdido a la mayoría de sus hijos. Entonces, la verdad que cuando yo paso por delante de ese restaurante y veo a Vicenta sentada allí, o cuando la última vez que la vi fue en el funeral de mi madre en diciembre, y entonces apareció con su pañuelo negro encajado, ¿no? Su vestimenta negra, muy delgada, como siempre ha estado, y con esas arrugas tan marcadas, pues te viene a la mente inmediatamente te haces a la idea de que Magaría debía ser
como esa persona, no como posteriores películas o demás, que quizás los conejeros no hubiéramos evocado así. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquitito. Da la casualidad de que el discurso de entrada de ingreso a la academia de Rafael Arozarena pues se titulaba Pequeños dinosaurios, y eso, bueno, pues quizás sea un pequeño guiño. Yo no me dedico a los dinosaurios son mucho más antiguos de la formación de las Islas Canarias, pero bueno, viene a ser uno de los temas que cuando uno pregunta a los chavales o a cualquiera de ustedes si me dicen un fósil, me van a decir un dinosaurio, aunque haya muchísimos más tipos, ¿no? Espero que alguno me conteste con alguna otra palabra, dado los 2 o 3 conferencias que he dado ya en la academia. Digo yo que a alguno se le habrá quedado alguna otra palabra en la cabeza. Decía Rafael Arozarena en un pequeño capítulo que se le pidió de un libro titulado Tras el cristal, una visión de los museos, libro de 2008, más o menos cuando se pensaba ya inaugurar la fase última de la rehabilitación de lo que hoy en día es el Museo de Naturaleza y Arqueología, en aquel momento Museo del Hombre y la Naturaleza. Hacía un pequeño frase de por qué, ¿no?, cómo había comenzado su amor a la entomología. Cuando probé el bachillerato, mi padre me dijo: ¿qué prefieres? ¿Ingresar en los exploradores, los Boy Scouts de la época, una bicicleta, o conocer a Natael Cabrera? A Natael Cabrera era uno de los entomólogos por excelencia de aquel momento, ya quizás un poco avanzado en edad, y la contestación de Rafael Arozarena fue sin duda conocer a Natael Cabrera. Ya eso decía mucho de su pasión por este mundo de la entomología, que no muchos biólogos entendemos, porque claro, estás estudiando bichos básicos, ¿no?, como uno dice, los vulgares bichos, ¿no? Sin embargo, pues junto con José María Fernández, don José María Fernández, Manuel Martín Morales, más conocido por todos los que nos dedicamos a este mundo como el bolo, que tenía una densa cabellera, ¿no? Obviamente no, era más liso que un bolo, pues de ahí se le quedó el nombre. Y Rafael Arozarena, pues los tres juntos, allá por el año 62, comenzaron a trabajar en lo que sería el germen del actual Museo de Ciencias Naturales. Ellos empezaron primero en sus casas, ¿no?, en sus domicilios particulares, recopilando, saliendo al campo para recoger diferentes especies, no solamente en Tenerife, sino cuando podían, pues se desplazaban a algunas de las otras islas, y juntos pues llegaron a un momento en que se les quedó chico, ¿no? Se les quedó chico sus domicilios, y yo me imagino que más que pequeños, sus padres y sus esposas pues les dirían: o se largan con los bichos o salen por la puerta, ¿no? Entonces le pidieron en aquel momento al presidente del Cabildo, a Rabina, al señor Rabina, que les dejara una pequeña dependencia, y él les cedió, junto con el alcalde de Santa Cruz en ese momento, una sala muy pequeñita en lo que hoy en día conocemos como el Parque de la Granja. Ese pequeño edificio, pequeña sala, pues como todos ustedes se pueden imaginar, pues era una sala llena de humedad, muy poco propicia para lo que es la conservación de los insectos. Pero bueno, ahí se reunieron y empezaron a pensar que era necesario crear un museo de ciencias naturales. En ese momento lo que había es lo que ellos denominaron sesión de entomología. Solamente tenían esa rama de la biología en sus estudios.
Pero ya en ese momento el germen del museo contaba con el material que había donado la familia del señor Benítez, Anselmo Benítez, pues otro gran naturalista de canario, que lo mismo que les pasaba a los tres mosquiteros, ¿no? Pues se vio abocado en un momento dado a crear un gabinete científico que lo tenía en la zona de Finca España. Y bueno, al fallecer, pues sus herederos, no había ningún aficionado a ninguna ciencias naturales, y decidieron donar su colección, sobre todo de rocas y fósiles y minerales, a lo que era ese primer centro museístico. Esa colección se conserva, es el germen de la sesión de paleontología y geología que coordino y que seguimos inventariando, porque en el momento que llegó al museo pues venían cajas de madera y cajas de cartón, y ahí se dejó abandonada hasta que hace ya vamos para 15 años, que tuve la suerte de ingresar en el Museo de Ciencias Naturales y retomar la catalogación en parte de esa colección. Bueno, ahí pueden ver una imagen de los edificios que estaban pegados a la zona de la Avenida de Bélgica. Algunos de ellos fueron derruidos con la construcción del Parque de la Granja. Y en la otra imagen pues pueden ver el actual Museo de la Naturaleza y la Arqueología de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, la verdad es que cuando el profesor Posadas me dijo que tenía que dar la charla, digo, ¿yo de qué hablo? Yo no soy entomóloga. Bueno, me puse a mirar bibliografía y me encuentro con un libro que escribió ya hace relativamente pocos años, pero el señor Morales, Martín Morales, y donde recogía varias fotocopias, ¿no? Varias imágenes de fotocopias que él había realizado cuando era secretario, llegó a ser secretario de la Corporación Insular, pero sobre todo su cargo fue el de contable, ¿no? El de interventor, mejor dicho, de la corporación, ayudante de intervención, y pudo ir recabando muchísimos de aquellos primeros documentos que se referían a esa sesión de entomología. Y que, como le recordaba a todo el mundo, antes de que, bueno, pues como nos pasa a todos, de que olvidemos, aunque a veces con la edad recordamos muchísimas más cosas, pero antes de que se le fuera de la cabeza todas estas documentaciones, pues que las recogiera por escrito, y por suerte así lo hizo. Bueno, en esa imagen que ustedes ven aquí, se recoge la escalofriante cantidad, ¿no?, del presupuesto, el primer presupuesto del museo, que ascendía nada más y nada menos que a 51.620 pesetas. Bien. Recordando las pesetas y recordando esa época, pues no era una pequeña cifra, pero sí era muy pequeñita si lo comparamos con el resto del presupuesto que tenía la entidad insular en ese momento. Ese fue el fundamento del Museo Insular de Ciencias Naturales. Posteriormente vendrían pues los escritos en los cuales el primer director del Museo de Ciencias Naturales, don Telesforo Bravo, un geólogo, un eminente geólogo de Tenerife, y bueno, que trabajó en muchos otros lugares del mundo, pero que bueno, que residía en Tenerife, pues hacía la solicitud a la Corporación Insular para seguir desarrollando, ¿no?, los trabajos y la contratación de del personal que hiciera falta para poder seguir desarrollando las investigaciones y sobre todo la conservación y catalogación de aquellas primeras colecciones.
y solicitaba en aquel entonces pues un sueldo que ascendía con las 12 pagas mensuales, más las 2 extras, la de julio en aquel entonces y la de Navidad, pues a 14.000 pesetas. Me iba a decir euros, digo ojalá, pero y además contrataba a otro ayudante de conservación por un sueldo de 7.000 pesetas. Estamos hablando de los primeros inicios de esa entidad científica. El museo no era como ahora, que tenemos horarios de funcionarios, bueno, algunos tienen horarios de funcionarios y otros, pues nadie nos obliga, por supuesto, pero le dedicamos muchísimas más horas de lo que estamos contratados, porque si no, como todos ustedes saben, la ciencia no se limita a un horario laboral, sino que continúa. Es necesario divulgar y a veces es necesario, a vistas de una semana de irte de vacaciones, salir corriendo a tu isla para dar una charla, ¿no? Pero bueno, esas cosas pues se entienden y hay que hacerlo. Volvía el director en 1977 ya a poner, incluía ya el sueldo también como directora. Hasta ese momento los directores del Museo de Ciencias Naturales lo hacían por plena vocación, que era también tener un cierto estatus científico, ¿no? Cualquier director de museos, y hoy en día sucede lo mismo, pues ser director, aparte de las horas de más y el tiempo de más que le tengas que dedicar, aparte de tus labores puramente de conservación, es sobre todo de importancia científica, ¿no? de tener un cierto estatus científico. Y así lo sentían aquellos directores, pero hombre, de algo hay que comer, ¿no? Y por aquel entonces, pues en 1977 ya se fija la primer sueldo, que fíjense ustedes que es tan irrisorio como 140.000 pesetas al año. Yo la verdad es que no me he puesto a hacer transformarlo a los euros actuales, pero es una cosa totalmente irrisoria, ¿no? Los colectores y conservadores pues suben un poquito más y ya se había contratado a un auxiliar preparador, un preparador laborante. Es muy importante en las tareas de conservación no solamente tener a los colectores y a los conservadores, sino que alguien te tiene que echar una mano en el día a día. Para eso están hoy en día llamados técnicos de laboratorio, técnicos medios, pero en aquel entonces la categoría profesional que tenían era la de auxiliar preparador o preparador laborante. Y como ustedes ven ahí, pues con unas pagas todavía peores, a pesar de que también tenían que dedicarle muchísimas horas a este trabajo. En aquel momento el museo no abría, como decía antes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sino que el horario era continuo, o sea, se trabajaba mañana y tarde. O sea, había que contratar a más personal. En ese momento también se abrió el museo a la entrada de becarios, de estudiantes de biología que terminaban, o casi terminando la licenciatura, se iban al museo a realizar lo que en aquel entonces se llamaba tesina de licenciatura, ¿no? Y lo que hoy en día conocemos como trabajos de fin de grado o de fin de máster. Rafaela Rosarena era, bueno, le gustaban los insectos en general, pero su especialidad, porque el grupo de los insectos es enorme, amplísimo, en cuestiones de biodiversidad es el grupo de mayor biodiversidad, no solamente de Canarias, que es un punto caliente de biodiversidad, sino a nivel mundial. Y él se guió hacia especializarse en los himenópteros, en las avispas y en las abejas, ¿vale? Que hoy conocemos.
Y aquí pueden ver que aún en el museo, como no podría ser de otra manera, pues se conserva muchísimo material de aquel momento, recogidos tanto por él como por don José María Hernández y Manuel Morales. Me van a disculpar si me dirijo siempre a don José María Fernández con el don delante, porque es que así lo conocimos, creo que todos los biólogos, por lo menos hasta los de mi edad, ¿no? Pues todos nos referimos a José María Fernández con el don delante, porque era el primer entomólogo, junto con Anatael Cabrera, pero además el fundador, uno de los fundadores, junto con Manuel Morales y con Rafael Arozarena, de lo que hoy es el Museo de Ciencias Naturales, y que fue también director del museo. Entonces, los que trabajamos como conservadores, siempre que hablamos de la figura de don José María, lo hacemos con el don delante, ¿no? Es algo que no podemos evitar. Y el presidente sabe que yo soy lo más anárquico en lo que se refiere a los títulos y a los, ¿no? al denominar el usted, no por nada, no por falta de respeto, sino, bueno, cada uno es como es, pero cuando me refiero a don José María, pues lo hago siempre así. Aquí tenemos una de las pocas fotos que pude recabar de Rafael Arozarena cuando era más joven. Esto es una foto en el campo, en La Gomera, y que fue recogida en un homenaje que se le hizo, una pequeña conversación con Rafael, que hizo Juan José Bacallado, más conocido como Checho Bacallado, que fue director también del Museo de Ciencias Naturales y que trabajó con él al principio como becario y luego ya como colega de profesión, pues en este caso en La Gomera, con la manga a la mano, ese instrumento que todos los entomólogos pues conocen muy bien. En esta diapositiva he recogido aquellos artículos científicos que publicó Rafael Arozarena, en el que se refería a diferentes familias dentro del grupo de los himenópteros y que publicó no solamente en revistas científicas de Canarias, sino también en algunas como Graelsia, que es una de las revistas del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y que bueno, pues sigue siendo una de las revistas de consulta para cualquier biólogo que quiera dedicarse a la entomología, no solamente en Canarias, sino en general en España. Rafael Arozarena hacía mucho hincapié en las familias y subfamilias de los himenópteros que atacaban a los frutales, ¿no? a los vegetales con interés económico. Esa era una de las cuestiones que en aquel momento preocupaba mucho, y fíjese cómo pasados los años aún seguimos preocupándonos y se ha aumentado esa preocupación por la entrada a través de diferentes vectores, ¿no? del comercio y de la globalización. Pues seguimos preocupándonos por la entrada de muchas plagas a los cultivos de Canarias y en particular, ¿no? Aquí una de ellas, aportación de la familia Chatsodidae a la lucha biológica en la isla de Tenerife. Todas estas publicaciones las pueden encontrar en el portal del DIANet, que es un portal de recopilación de bibliografía de diferentes tipologías, y también en la página web del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. Y la verdad es que cuando estaba preparando la charla, yo no me había leído todavía, y voy a ser sincera, no me había leído el discurso de Rafael Arozarena, porque me da la vida, no por nada, no me daba la vida. Entonces me puse a recopilar información y llego al discurso y me pongo a leerlo, ¿no?
y cómo es capaz un poeta de sacar algo poético de bichos como el que le pongo en la fotografía, ¿no? Esto es una hormiga león, el Mimeleon alternans, de la que él hace un listado al final de su discurso y en la que pone los nombres científicos. Yo solamente a través de las palabras con las que él lo cita en el texto hubiera sido imposible, ¿no? A lo mejor me hubiera dado por pensar que podía ser este bicho, pero animal de horrible aspecto, no lo duden, cuyo cuerpo grueso, ovalado y rugoso tenía la coloración de la arena y estaba provisto de rígidas cerdas. Es un animal imponente y por suerte permaneció inmóvil algún tiempo, el suficiente para poder observarlo con detenimiento. En el extremo anterior posee unas pinzas curiosas en forma de afiladísimas dagas. Carece de boca, pues estas mandíbulas canchosas son como tubos suctores y le sirven para alimentarse de los jugos interiores de sus víctimas. En la base de las pinzas tiene un grupo de 6 grandes ojos que, desprovistos de párpados, parecen mirarme sin ver. Es un monstruo imponente que me recuerda a esas máquinas excavadoras con grandes aparatos perforadores y palas dentadas que por su aspecto animal son llamadas perros. Se está refiriendo a la larva de la hormiga león. El adulto de la hormiga león, por suerte, menos mal que se transforma, ¿no? Tiene una transformación de larva a adulto que la hace un animal muy esbelto y precioso. Sin embargo, cuando está en esa fase larvaria, pues es la cosa más horrorosa que uno se puede tirar a la cara. Y cuando él salía de campo y estaba, me imagino que durmiendo a raso, ¿no? Al raso, para poder a primera hora de la mañana enfrentarse a la colecta de los insectos, muchos de ellos son activos a esa hora, o bien ya casi anocheciendo, pues claro, encontrarse con una figura como esta, pues la verdad que es perturbadora. Y sin embargo, vuelve a ser otra descripción, en este caso de una mariposa nocturna, la polilla de la menta, Virauta aurata. Él la nombra de otra manera en el texto del discurso, pero bueno, los biólogos tenemos una manía, y es que nos aburrimos de los nombres, ¿no? Y los cambiamos. Que así volvemos loca a la gente. Y también los tenemos pendientes, mucho de un ego desmesurado, ¿no? Bueno, él describe la polilla de la menta como especie de dama, diosa o virgen, con precioso manto de oro, que observado desde cierta posición brillaba en todo su esplendor con la claridad de la luna. Pasé un gran rato distraído observando aquella maravillosa imagen que, apoyada indolentemente en un tronco, permanecía inmóvil como si estuviese dormida o quizá muerta, y traté de explicarme la razón de aquel manto dorado. Y sigue con una amplia descripción del comportamiento de esta polilla que, como ustedes pueden ver, al contrario que la mayoría de las polillas, de las mariposas nocturnas, pues tiene un colorido bastante llamativo, ¿no? La mayoría de las polillas, salvo por su tamaño o bien por alguna morfología como es la polilla de la muerte, ¿no? Esa que tiene la calavera, la polilla nocturna que nos encontramos a menudo en nuestras casas y que a veces pegamos el grito cuando la vemos volando, que pensamos que es otro bicho. Esta, sin embargo, es una maravilla que Rafaela Rosalena supo recoger muy bien en el texto de su discurso de entrada. Y quizás con la que voy a utilizar un término, pero yo flipé con la descripción de la construcción donde se guarecen las larvas de esta otra pequeña mariposa nocturna, Myrta cabrerae, porque él dice, habla como altísimas cabañas en forma de pirámides, construidas con troncos tan perfectamente ensamblados que se me hacía difícil pensar que no fueran hechas por el hombre, y sospeché que se trataba de un campamento provisional de alguna desconocida tribu de pigmeos esquimales.
Yo compartía durante muchos años despacho con una entomóloga, con Gloria Ortega, la doctora Gloria Ortega. Y durante una exposición que se realizó en el museo que se llamaba Hogar, Dulce Hogar, hablábamos, no sé si María Jesús recuerda haberla visitado, pero había una reproducción que había hecho nuestra compañera del taller de reproducciones, Carmen Castro, de esta pequeña estructura hecha con el entramado de pequeños trocitos, ¿no?, de rama de la mixta cabrera. Y yo sabía por Gloria y viéndola en la exposición, porque el tamaño era así, mucho así. Entonces empiezo a leer la descripción de Rafaela Rosarena y digo, ya me equivoqué de especie, o esto, o se volvió loco, ¿no? Y la verdad es que flipé, pero me encantó muchísimo poder notar lo que él veía, ¿no?, lo que él era capaz de imaginar a partir de esa pequeña estructura que formaban de forma agrupada estas larvas, ¿no?, estas mariposas, cuando ponen los huevos para que después salga la larva, que es esa cosa naranja que se puede ver ahí, es horrible, ¿no?, ustedes pueden ver. Bueno, la larva es de sexo masculino, perdón, y la maravilla de mariposa pues es de sexo femenino, como no podría ser de otra manera, ¿verdad? Y son muy efímeras, y lo único que nos queda para saber que estuvo ahí y que se reprodujo son esas pequeñas estructuras en forma de cabaña. No voy a leer todas las especies, por supuesto, para eso tenemos el discurso, pero me llamó también la atención la descripción que hace de ese caracol terrestre, que conocemos como rubina de Coyata. Yo no he encontrado por ningún lado un nombre vulgar para este caracol, pero bueno, todos lo hemos visto si paseamos por el campo conejero, todos hemos visto las conchas blanquecinas de este gasterópodo terrestre. Verlo vivo es muy complicado, tendríamos que estar levantando piedras en épocas de cuando llueve un poquitito. Pero el nombre molusco terrestre de cuerpo negro brillante cuando está vivo, que cuando muere inmediatamente se queda blanquecino, que se cubría con una concha con muchas vueltas de espira que recordaba un turbante egipcio de exagerada altitud. Estuvimos de acuerdo en penar que aquel ser pertenecía a alguna estirpe faraónica, importante dentro del gran minimundo de la pirámide que estábamos explorando, como si nos encontráramos en el interior de un sueño donde la sociedad humana egipcia se reencarnaba en otros seres de la historia natural. Yo creo que no se puede describir mejor a un vulgar caracol terrestre, ¿no?, chuchaca, que con estas palabras tan prosaicas de Rafaela Rosarena. Bueno, espero que les haya gustado esta breve intervención y que se hagan una idea de la pasión, más que vocación, pasión que existía y que tenía Rafael por este micromundo de los pequeños dinosaurios. Muchas gracias. Cuánto me alegro de haberla hecho trabajar un poquito. Si el discurso es una joya poética, sobre todo, también, por supuesto, vamos a dejarlo así globalmente animalario, ¿no? Verdaderamente extraordinario. Esta lectura, la que nos hace ahora la profesora, pues hace nuevo y enormemente más rico, porque ahora ya no es un profano el que disfrutó enormemente hace ya, pues por lo menos ahora. Bueno, pues vamos a disfrutar también de la pintura y podréis llevar lo mismo. Oye, esto no es la portada. Marcha atrás. Eso. Bueno,
después de estas deliciosas intervenciones, una que puede ser quizás más fría, pero por lo menos puede ser también más entrañable desde el punto de vista de lo que en Lanzarote se ha hecho o hemos hecho por la obra, la vida e incluso novedades del quehacer de Rafael Arozarena. Como pueden observar ahí, pues lo que se trata es de un trabajo realizado por la profesora Dominga Trujillo, que es el archivo más importante que hay hoy en España, y ella la archivadora más exquisita para que no se pierda nada de lo que se ha venido haciendo. Podríamos estar aquí una semana. Voy a ir a dar un paseo fugaz sin que esté aquí todo lo que Rafael disfrutó con nosotros, entre nosotros, en su Lanzarote, y lo que disfrutamos nosotros también con él, ¿no? Bueno, esta es, digamos, esta semana cultural que empezamos con el homenaje académico a Rafael Arozarena, ¿no? Bien, y esta es la invitación que hemos cruzado precisamente con este acto, ¿no? Bueno, ya haciendo memoria, como pueden ustedes observar ahí, hace ya bastantes años, la profesora Dominga Trujillo pues hizo este número 11, que también puede verse entrando en la web de la Academia, sobre un resumen que ahora vamos a ampliar un poquito sobre estos quehaceres de Rafael entre nosotros. Un momento singularísimo para él, pues fue ciertamente el día que nos leyó su discurso de ingreso, y ahí lo pueden observar, pues luciendo la medalla de académico, dejándose fotografiar, asistiendo con la mente, su alegría natural, a los que iban pidiéndole que le firmara, que le dedicara su discurso de ingreso. Por otra parte, a lo que dedicaré un poquitín más de tiempo, esas jornadas Mararía, con un homenaje a Rafael Arozarena, que acabaron en este libro, que desgraciadamente no tengo ejemplares para todos, pero en fin, por lo menos, y aprovecho para los participantes, si se lo vamos a dar, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito más de todo eso. Y ahí, en la parte de la derecha, pues pueden observar, en la parte superior, las estancias en Aría, inaugurando en una de esas reinauguraciones del aljibe, como consecuencia de los problemas de evacuación de agua que teníamos y que estudiamos en parte, y también para la inauguración de la casona de Femer, en esa segunda ocasión, cuando decíamos cariñosamente que a un extraordinario poeta de Tenerife lo habíamos medio convertido en un menor pintor en Lanzarote y para Lanzarote. Ahí tenemos esos dos catálogos, y ahí pueden ver ustedes a las autoridades y también algunas de las presentes, como María José, ¿no? Bueno, quizá el momento singular fueron las jornadas Mararía en homenaje a Rafael Arozarena, que como pueden observar, pues tenemos ahí muchos actos, en Aría, en Femer, en San Bartolomé, en Arrecife, con diferentes autoridades. Entonces, claro, entonces, pues de estas jornadas hace ya 23 años, se dice pronto, casi estamos en las inauguraciones del Museo de la Naturaleza y el Hombre, ¿no? Pues fue todo un paseo por la isla de Lanzarote en momentos, en unas ocasiones anteriores a la celebración de los cursos de verano y en otras en la plenitud de los cursos de verano, para que aquellos 1000 alumnos que venían a la Universidad de Verano de Lanzarote, con diferencia abismal, harto los mejores cursos que se celebraban en las Islas Canarias, y detrás de la Menéndez Pelayo y en su origen, de la que pusimos en marcha en Laredo, pues no solo no tenía nada que envidiar al resto de las universidades de verano de España, sino que estaban notablemente a la cabeza de todas ellas, ¿no? Bien, aquí tenemos otra visión del programa de todos esos pueblos, como pueden ver, Femés, Aría, Tías, Aría, San Bartolomé, etc. Bien, las jornadas Mararías empezaron en Femés el 1 de julio, y Rafael Arozarena, pues
normalmente lo utilizábamos, le ofrecíamos, disfrutábamos con él, pues de distintas formas, ¿no? En este caso, pues era para que dictara el pregón de la fiesta de San Marcial, y ahí lo pueden ver ustedes, pues con su felicidad natural, sus situaciones de reflexión, ¿no? Con el político de turno, el alcalde en este caso, y el literato o el científico según la ocasión. Bueno, aquí en la foto de la derecha es uno de los momentos más singulares que pudimos vivir y que no hemos oído a nadie nunca, en ninguna de las islas. La obsesión y el recuerdo que tenía por Segunda, más antigua que la mujer, señora, a la que tú te referías, ¿no? Segunda era su compañera, 400 metros de distancia en altura, desde el pico del telégrafo donde estaba Arozarena, a la que estaba en la casa de Isidro, que se describe tan magistralmente Arozarena. Y Segunda era la jovencita que en el año 42 no podía dar a luz ni tener que hacer con la criatura que iba a venir al mundo. Y con los trastos, las cajas, los restos de la madera de los instrumentos que él tenía que colocar, pues le hizo la cuna en la que Segunda pudiera acostar, recostar, atender a su hijo. Esto era una amistad verdaderamente divina. Segunda por Rafael y Rafael por Segunda. Lo primero que teníamos que hacer es llevarlo donde se podía comer gueldes. El amargor de los gueldes era la mayor delicia, ¿no?, nutritiva para Rafael. Ese era el punto singular de su presencia en Lanzarote. Teníamos que tenerlo previsto, como otro conjunto de cosas. Pero el momento más solemne es que lo lleváramos a ver si encontraba a Segunda. Y todavía Segunda disponía de la casa que está abajo del acantilado del bar o del restaurante al que tú te referías antes. Y pegada a ella, todavía un poquito más allá, estaban los restos de la casa de Isidro, que nos la describía allí en vivo, y en un momento verdaderamente solemne resbaló, cayó, creíamos que de allí lo teníamos que llevar al hospital. ¡Milagro! ¡Que vengan los periodistas! ¡Que recojan a Rafael aquí en punto de muerte! Tumbado sobre la piedra en un acontecimiento que no sabíamos si disfrutarlo o verdaderamente de manera nos destrozaba, ¿no? Bueno, pues de eso se habla también en ese libro en el que se concluyó, no sin dificultades, como todo aquello en lo que intervienen los poderes o las instituciones, que habrá sufrido, como hemos sufrido todos, pero este era uno de los momentos más solemnes. El encuentro con Segunda, aquella jovencita que en el año 41-42, cuando Arozarena vino aquí, pues había tenido esa relación tan extraordinaria. Porque, según nos contaba, arriba estaba de maravilla, porque disfrutaba comiendo la chuleta, que era la isla de Lobo vista desde arriba. Con eso se alimentaba. 16 litros de vino y una docena de higos, porro me parece que le llamaban. Cada semana en un camello le subían eso. Y si él bajaba alguna vez, que bajó poquísima, según nos dijo, y nos confirmaba Segunda, pues era solo para saludar a Segunda. Pasó esa vida de eremita o anacoreta en el telégrafo, viendo desde allí que se ve perfectamente la isla de Lobo, una chuleta extraordinaria para ese momento en el que con los 16 litros de vino, supongo que de alta graduación, podía tener. Bien, un día en un sitio, antes era FEMES, ahora salía, donde pues también en una sesión inaugural de los cursos, pues un año pues fue Saramago, otro año fue Eduardo Bautista, presidente del Consejo de la Sociedad General de Autores, acto verdaderamente solemne en los jameos, como podemos observar ahí. Voy deprisa. Al día siguiente, Mararía, medio siglo después, en el Fondeadero, en Tías, donde podemos ver pues, otra vez otros actos
en San Bartolomé, unos días después, elegían al vino de Lanzarote, cuánto disfrutó, y con harta frecuencia, pues Antonio Corujo, al que conoces, con su familia, pues que venían pues, por lo menos una vez a la semana a dar alegría a los diferentes actos universitarios a los que llevábamos pues más o menos a los 200 alumnos, 250 que cada una de las semanas del verano teníamos. Bien, aquí en San Bartolomé, cuando se hizo también una exposición Mararía, una en San Bartolomé, exposición Mararía 1 y la exposición Mararía 2 en Yaiza. Bueno, Lanzarote en aquellos momentos pues tenía una tensión cultural que ciertamente ha bajado notablemente, pero que seguimos teniendo la esperanza, la ilusión de que efectivamente pues estas actitudes se recuperen. Ahí pueden ver esa sala, ¿no? Bueno, pues un poquito más adelante pues volvíamos a tener otro acto. En este de la izquierda, es decir, la noticia de la derecha, Yaiza, 13 de julio, Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, pues tuvimos ahí a la máxima figura de la psiquiatría española, a Francisco Alonso Fernández, ya fallecido, que hizo una interpretación del personaje de Mararía desde la psiquiatría y la psicología médica verdaderamente asombrosa. Está también el texto ahí y conviene como algo más que añadir a lo propio de la literatura, de la poesía, de la ciencia, de la que estamos nosotros verdaderamente solemnes. Creo que fue en este acto, cuando había unas ligerísimas, hay muy pocas, tensiones religiosas católicas en las Islas Canarias, ¿no? Y sobre todo dentro de estas intenciones, pues digamos, de exceso de autonomías o de mirarnos el ombligo en todas partes, etcétera, una cierta tensión de Canarias contra el arzobispado de Sevilla. Aquí se me debió escapar algo así como, con lo fácil que tenemos la solución, con lo fácil que tenemos la solución, ¿cómo todavía no hemos caído en ello? Arzobispo de Canarias de la diócesis Rubiconensis o Rubicensis, donde se hizo la primera, ¿no?, iglesia y el primer obispado oficial reconocido por la Santa Sede, precisamente en el Rubicón, que por cierto tenemos una excursión pendiente para la próxima ocasión. Y se resuelve la mitad de los problemas. Ahora, tiene que ser en una isla que no sea ni Tenerife ni Gran Canaria, que lo bien que lo organizaron, vamos a decir, los patriotas de verdad españoles, pues vamos a hacer 2 capitales y así no habrá ningún problema en Canarias. Eso, una luminosidad intelectual política verdaderamente extraordinaria. Bueno, pues a los efectos de la Iglesia puede haber esa perfectísima basamento histórico. Bueno, pues esto fue este conjunto de cuestiones que pueden observar ahí sobre la figura de Arozarena. Y el día 14 de julio, que ya más o menos estábamos cerrando esto, también con el profesor Alonso Fernández, pues tuvimos otra sesión especial en Aría, donde de verdad acogieron, bueno, en todas partes, como habéis visto, ¿no? Pero en fin, en Aría tuvimos bastantes actos en el aljibe recién reinaugurado como tantas veces. Aquí en San Bartolomé, con Cecilia Dominga Luis, pues tuvimos también otras sesiones especiales con el trasfondo de Fiesta Canaria y la elegía al vino de Lanzarote, ¿no? Bueno, pues esto efectivamente, pues aquí esta me ha dejado Dominga, que la podamos ver, y la tenemos recibiendo una botella del buen vino por parte de Rafael, ¿no? También pueden observar a Reme, ¿no?, ahí abajo, y a Carlos Lahora, que fue comisario de las exposiciones a las que me he referido antes, de título Mararía. Entonces, un preclaro alumno nuestro de la Escuela de Arquitectura en Madrid, lanzaroteño. Bueno, esta es aquí Rafael sentado en el brocal del famoso aljibe de la Venta de Isidro, donde en la película, en la novela Mararía, pues se desarrollan los momentos culminantes de la novela, ¿no? Muy bien, el año siguiente, 2001, pues también tuvimos no solo cosas en Lanzarote, me he referido solo a esa primera, sino que paseamos con él
por distintos lugares de nuestras islas. En la Fundación Pere Galdós, con la que tuvimos muy buenas relaciones en Las Palmas, pues un buen día dijimos que, bueno, que ya estaba bien que allí nos llamaran pues, a Federico Mayor o a mí, en fin, con unas condiciones entrañables, un poco raras, no. Aquí el que tenemos que disfrutar es a Rafael Arozarena, pues en la hoy desaparecida Fundación Pere Galdós, en el Hotel Santa Catalina, con toda prosopopeya y con unos actos intelectuales singulares, pues ahí también estuvo Rafael Arozarena. En la Real Sociedad Económica de Amigos del País, también en otra sesión extraordinaria, como pueden observar por esas fotos, y pueden observar algunas de las importantes autoridades de esos primeros años de este siglo y culturales, obviamente, en esta ocasión, de la isla de Tenerife. Ahí veis la mesa presidencial entonces de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Bueno, pues nuevamente hay otros cursos en perspectiva y volvemos a Aría. Nuevas relaciones, ahí tenemos a Rafael Arozarena firmando sus libros, a alumnos, recibiendo homenajes, plácemes, aplausos, solicitudes de que regrese con harta frecuencia. Bueno, pues al año siguiente, pues otra vez, como no podía ser menos, donde nos lanza pues algunos de esos mensajes. Si no fueran tan del propio Rafael, diríamos adagios, al modo renacentista de Erasmo de Róterdam. Lanzarote se convierte en una isla mentirosa, que parece que es un insulto o poco menos, ¿no? No vale el reclamo de paraíso perdido. Y expresiones de esta, pues numerosísimas, que nuestro magnífico literato y profesor de literatura y exquisito lector, pues espero que en algún momento nos las desentrañe un poco más, ¿no? Bueno, pues un día sí y otro también, en el año 2003, pues de nuevo, en el aljibe de Aría, una vez más, y ahí lo tenemos, con foros verdaderamente solemnes, Rafael Arozarena con su alegría natural, pues a que firme, tenemos ahí pues siempre colas en los distintos lugares por donde pasa, o hacerse fotos con él, como pueden observar, numerosísimas, en sucesivas ediciones, ¿no? En FEMES, en el año 2003, pues tuvimos también pues, otro homenaje. Y tenemos al alcalde de Yaiza, en la iglesia de San Marcial, con pues, bastante también motivo, ¿no?, de las proximidades de la fiesta, donde tuvimos el honor de leer el pregón en una de esos años, ¿no? Aquí en primera fila pueden observar, siguiendo la coronilla de él, pues a nuestro académico hoy enfermo, José Ferrer, y a su esposa, ¿no?, entre otros académicos que podemos ver detrás, y por supuesto también en línea a la que estaba refiriendo antes, pues a María José Pérez Andreu, que hoy nos acompaña, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que también en FEMER, claro, estamos en el mes de julio, tenemos 1000 alumnos estudiando nuestros cursos de verano, reconocidos por la Universidad Complutense de Madrid como créditos, por la Universidad Politécnica de Madrid y en estos momentos ya también por las Universidades Canarias, ¿no? Bueno, ahí tenemos a la tuya, esa no es segunda, ¿no? Esa es la tuya, ¿no? Pues sí, no nos faltaba. Bueno, pues esta es otra solemnísima ocasión, ya en la casa, ¿no? Llevábamos alumnos, 2, 3 autocares, que no se perdían ninguna de las actividades complementarias de los cursos. 4 horas oyendo al profesor Manuel Medina, lo llamábamos uno de nuestros centenariales profesores, porque en una ocasión reunió a más de 100 alumnos que se le matricularon en un curso, ¿no?, que más quisieran, por ejemplo, nuestra magna Universidad de Verano actual, Menéndez Pelayo, poder tener situaciones más o menos análogas. Pues así teníamos la Casa de Cultura, que pueden ustedes observar desde la puerta por detrás, gente de pie, ¿no? Siempre hay alguien que le da vergüenza ponerse en primera fila, y sobre todo si en la segunda están los profesores, como el muy ilustre catedrático, en ese caso
nada menos que nuestro queridísimo José Aguilar Pérez y Pedro, ¿no?, Carlos. Bueno, pues hay nuestra colección de alumnos, ¿no?, como pueden ver ahí en colas, ¿no?, para que le firmara pues su mayoría de turnos en ese momento tiempo. Ya se les orientaba primero a las librerías de la isla, segundo a los alumnos que no podían irse o no debían irse sin una de estas obras, ¿verdad? Ya en esos momentos, ¿eh?, ya no habría que seguir predicando el feminismo. Y eran muchas más las chicas que los chicos, las que teníamos, como pueden observarse en esa foto, ¿no? Bien, en la biblioteca insular pues también teníamos, el Mar de los Poetas. Ahí está de nuevo Javier Cárdenas, la superior del director de la Escuela de Arquitectura, en esas fotos, y ahí lo tenemos pues una y otra vez. Bien, en el año siguiente ya podemos observar pues cómo está en el Centro Científico Cultural Blas Cabrera, el año que iba a ser el último año de existencia viva del Centro Científico Cultural Blas Cabrera, también con diferentes actos, ¿no? Y ahí tienen los cuadros de la exposición Blas Cabrera. Bueno, este es el cartel del aljibe de Aría para las pinturas de Rafael Arozarena, y esta es la portada, que les voy a obsequiar a ustedes para que conozcan a Rafael Arozarena, pintor. Aquí estamos pues, en el aljibe de Aría con la exposición de sus cuadros, de las que puedo decirles que, bueno, con el cariño de algunos de los que organizábamos aquellos que pudimos comprar los primeros por si acaso, los que no nos quedamos por si acaso no se vendían, pues acabaron vendiéndose todos, los del aljibe y después los finales, donde habíamos puesto incluso alguna norma fuera de concurso de que no era posible que una persona concreta pudiera llevarse, creo recordar, más de 3 cuadros, ¿no? Porque entonces se le llamaba, está grabando pero me da igual, entonces aquí popularmente se le llamaba el Virrey del Sur. Sabéis o recuerdan ustedes que había 2, el Virrey del Sur quiso comprar la colección entera, ¿no?, de lo que teníamos en la casona de Femer, y se lo prohibimos como desde el punto de vista nuestro era lógico, porque lo que queríamos era difundir la obra de Rafael Arozarena. Bueno, pues estos son algunos de sus cuadros. En nuestras casas, en todas ellas, pues hay algunas de estas obras, claro, como no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, se expone en la sala de Aría. Este es otro acontecimiento singular de eso, difundir la obra y la persona de Rafael Arozarena. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede en Tenerife, pues acordó entregarle la medalla de honor. Pues no sé yo si son muchas veces en las que este local del Cabildo pues hay que poner hasta sillas de lujo supletorias para dar cabida al todo Tenerife, como se llama, ¿no? Bueno, pues esto fue otro de los solemnes actos en los que Rafael Arozarena recibió la medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de la que el profesor Manuel Medina, cuando nos conocimos en Santander, allá por los primeros años 80, pues era vicerrector de esa universidad en Santander. Aquí tenemos a Rafael Arozarena y detrás pueden ver ustedes al entonces presidente de la Real Academia Canaria de la Lengua, que también vino por aquí en determinadas ocasiones. Bueno, este es el salón, que conocen todos ustedes, por lo menos los tinerfeños, día de gala, como pueden observar. Ahí se le dio esa memorable distinción. Y lo tenemos como, pues se parece bastante al óleo que tenemos en el Museo de Cádiz, de la aprobación de la Constitución del 12. Tiene una imagen muy parecida como marco, ¿no? Bueno, pues recibió la medalla de la UIM. Esta es la otra exposición en la casona de Femer, precisamente ya en ese año, Espectros de Lanzarote, de la que no he logrado disponer de unos 15 o 18 ejemplares, y por eso cuando otra vez nos encontremos menos, pues será motivo de hacer otra pequeña distribución.
Bueno, en la iglesia de FEMES seguimos teniendo en una u otra ocasión, como pueden ustedes observar, más actitudes, más actividades, más difusiones, y en la casona de FEMES, en esa exposición, pues también pueden ver ustedes lo que fue el acto inaugural. Teníamos también a los alumnos aquí, claro, nuevas imágenes, deliciosas, todas ellas, y el acto de toma de posesión como académico correspondiente, pues también lo tuvimos aquí, como hemos visto en la primera síntesis que nos ofreció la profesora Dominga Trujillo, y esta joya de la literatura, yo no sé si entomológica, poética, de todo, pero la verdad que placer es leer algo que no basta con leerlo una vez, porque uno queda ensimismado, entusiasmado, poco menos que dilapidado en qué mundo estoy, pero ahora ya con la lección, la profesora Esther Martín, pues yo creo que ya podemos leerlo con bastante más soltura de realidad. Bueno, pues aquí tenemos en la sala del Centro Científico y Cultural Las Cabreras, en el momento de su toma de posesión como académico. Ahí podemos ver a ese otro tinerfeño también académico y vicepresidente de la academia en algunas ocasiones, Abelardo Betancourt, y a la profesora Dominga Trujillo, bajo el retrato al óleo de Blas Cabrera, que es una dúplica del de rector de la Universidad Complutense que nos obsequió el entonces rector de la Complutense en el año, creo recordar, 1998-99, más o menos, ¿no? Y tenemos rebosante de actualidad y de orgullo patrio-científico, porque entonces todavía no habíamos dado el salto a las humanidades que tenemos ya. Era Academia de Ciencias e Ingeniería, gran científico, Rafael Alzarena, como tú nos has contado desde los orígenes del museo, él estaba ahí, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos con otros académicos, ¿no? Esa conferencia y otro encuentro literario en el aljibe, ¿no? Siempre con sus representaciones, reproducciones, un profesor con una gran mímesis verdaderamente excepcional, ¿no? Bueno, identidad geológica de las Islas Canarias, más lejos. Bueno, bien, la toma de posesión de Enrique González Valle, ingeniero de caminos, uno de nuestros primeros, pues ya la academia a la que él pertenecía, pues ya tenía ahí pues todo un abanico de miembros, como pueden observar, y ahí hay pues distintas fotografías de diferentes actos. Encuentro con Rafael Alzarena, su felicidad aquí, en esta misma sala, año ya siguiente, ya no se disponía del Centro Científico Cultural Las Cabreras, esta era nuestra nueva sala. En la iglesia San Marcial de FEMES, el martes 24 de noviembre, una solemne sesión académica necrológica, como consecuencia de su fallecimiento, pues tuvimos este detalle final, vamos a decirlo así, que nos sirvió de un nuevo encuentro, ¿no? Como pueden observar ustedes, y ahí pues, diferentes académicos pues, hicieron lecturas, laudatios, como decimos, recordando a la personalidad del personaje, ¿no? En este obituario tradicional de las Reales Academias, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a San Marcial, y también podemos ver ahí a nuestro gran literato, que ya por entonces lo teníamos entre los nuestros, ¿no? Muy bien, bueno, pues pasamos para no entretenernos más. Muchísimas gracias por este paseo que hemos dado por los recuerdos de Lanzarote con nuestra academia. Bueno, pues mañana, otra de las cuestiones de la academia, posiblemente de las más importantes como marco, no es mirar Lanzarote solo, no es mirar lo nuestro solo, sino que las academias también deben mirar lo que sucede en el mundo, en el planeta todo, y desde el punto de vista de los saberes, pues también la filosofía, la matemática, la política, la economía, y no solo nuestra inmediata pequeñez lanzaroteña.
pues mañana el profesor Manuel Medina pues nos hablará acerca de lo que está aconteciendo en perspectiva político-económica, fundamentalmente geopolítica, en el mundo actual como consecuencia de la guerra de Ucrania. En estas reflexiones que la Academia viene realizando desde perspectiva geopolítica, que lleva él, perspectiva militar, que lleva Juan Antonio Carrasco, teniente general del Ejército del Aire tinerfeño, y la perspectiva religiosa que modestamente pues trato yo. A partir del próximo ciclo ya tendremos también la perspectiva propiamente económica, puesto que hace solo, todavía no 2 meses, lo conocisteis aquí el último día, el presidente de la Real Academia Europea de Doctores, catedrático de Economía y doctor en Derecho también, pues dará esta otra versión. Mañana vamos a salir de Lanzarote y nos vamos a enfrentar con el mundo. A ver si lo difundimos un poco por este nuestro mundo lanzaroteño, para que efectivamente reflexionemos sobre temas, digamos, de otra entidad. Muchísimas gracias y hasta mañana.